Sí que nuestra idea del aragonesismo social de centro tendría que resumirse en eso, la capacidad de autogobierno, el mayor autogobierno posible, el mayor empleo, la mayor tasa de empleo posible y, por supuesto, el nivel de bienestar, el nivel del estado del bienestar máximo. Desde la Administración tenemos que generar las garantías para que cualquier empresa se pueda montar sin ningún impedimento, para que los autónomos tengan los apoyos y ayudas suficientes para iniciar su actividad, para para generar la suficiente capacidad de que nuestras empresas, nuestras pymes puedan competir en el mercado internacional. Defendemos la máxima de que quien no se especializa no tiene futuro. Y aquí hay que buscar las ventajas competitivas que tiene Aragón, que tenemos muchas. Tenemos el planteamiento de la logística, tenemos la agroindustria, agua, la energía, el reciclado, tenemos la industria medioambiental, lo que sería el respeto al medio ambiente. Tenemos una serie de potencialidades que hay que desarrollar en el largo plazo. Yo creo que hay que regenerar y renovar la política. La política, la clase política y la acción política. Por una cuestión súper entendible y sencilla, y es que la sociedad que estamos viviendo a día de hoy no es la sociedad de hace 30 años. Entonces, mantenemos la misma clase política, la misma estructura política o la misma mentalidad política que hace 30 años. Está claro que la racionalidad o la coherencia nos dice que no podemos tener todos un hospital en la puerta de nuestra casa. Eso es evidente, pero sí que todos tenemos que tener garantizadas las coberturas sanitarias, sociales, con unos niveles asumibles y asequibles.